que son inherentes al hombre que nace con él. En la teoría del Estado Social de Derecho de González. Ahora bien, acogiendo la tesis que la cláusula de Estado Social y Democrático de Derecho es un aparato complejo surgido para la articulación entre el individuo y el poder político, allí la administración electrónica cumple su función en la medida de garantizar precisamente esos principios, esos valores que se condensan en el Estado Social y Democrático de Derecho. Particularmente entonces en el subsistema Estado Social, que nos viene a establecer unos elementos estructurales en la medida de garantizar no solamente al ciudadano que digamos no está proveído de los servicios básicos, sino además de la posibilidad de que genere propiedad, genere acceso a la propiedad privada, genere trabajo, genere la salud integral para absolutamente toda la ciudadanía, que son reivindicaciones sociales que a través de la historia se han dado, y además la protección a las clases sociales vulnerables. Entonces este subsistema de Estado social se viene a incorporar o a beneficiar o a mostrarse en este subsistema del Estado Social Democrático de Derecho como una de las formas de buscar la eficacia, ¿cierto?, en la prestación de esos servicios para los ciudadanos. Entonces, digamos que cómo interactúa esa administración electrónica para facilitar el desarrollo de ese subsistema de sociedad, del subsistema social del Estado democrático, a través primeramente de estructurar todos los mecanismos, ¿cierto?, legales y de control que nos permitan regular o intervenir o garantizar esa actividad, esa prestación de servicios que a través de particulares se generan o se realizan en la sociedad. Dos ejemplos nos pueden traer esta garantía que se muestran en la incursión de la administración electrónica dentro de este subsistema. El derecho a la igualdad de acceso a la web. Digamos que garantizar por el Estado ese acceso a la red nos permite que el ciudadano tenga plenas garantías de que va a desarrollar su actividad económica por esos medios. Es decir, cuando nuestra empresa, por ejemplo, es una tienda, digamos, que así ha venido a denominarse en el argot del comercio electrónico, una tienda virtual para la venta de productos o servicios, y el Estado no nos garantiza precisamente la conectividad, como ocurre en países donde ya conocemos, se hace un intervencionismo frente a este acceso a la web, ¿cierto? Una segunda forma de manifestarse el Estado social es a través de la denominada economía colaborativa. Economía colaborativa que se está dando a través de la implementación de plataformas tecnológicas para prestar, por ejemplo, servicios públicos. Para nadie que es desconocido el tratamiento que se ha venido y la problemática que ha surgido con las plataformas Uber. Plataformas Uber que tienen pues un direccionamiento internacional a través de un sistema donde se busca el transporte personalizado, quizás de mejor calidad, pero aquí viene digamos, la manifestación del Estado social en garantizar a través del gobierno que precisamente esas garantías de seguridad que también del ciudadano se vean reguladas a través de las normas jurídicas que puedan implementar dichos servicios públicos,
¿cierto? Un segundo subsistema es el subsistema Estado democrático, que se soporta en los principios de poder político, pluralismo y el principio de participación. Poder político en el entendido de establecer que el ciudadano, en la mayoría de las constituciones democráticas, prácticamente abordó esa, digamos, dirección de lo que es la soberanía. En cabeza del pueblo se encuentra la soberanía, de tal suerte que esa participación política se vea reflejada a través de los medios tecnológicos, de la administración electrónica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con la conformación o se vislumbra en su estructuración de partidos políticos y en los grupos de interés que tienen presencia en la sociedad, en este caso sindicatos, no solamente de empleados, sino también de empresas. Tienen que ver con las ONGs, asociaciones de consumidores, grupos profesionales, etc. Perdón, aquí me he confundido, he hablado del principio de pluralismo cuando estaba refiriendo al poder político. El principio de pluralismo, ya he visto, que tiene que ver con la consagración constitucional de esa manifestación de los propósitos del ciudadano a través de los partidos políticos y obviamente las fuerzas de poder para que constituyen a esos grupos de poder para precisamente mitigar el poder del Estado. Por último, el principio de participación mediante la función pública con sus problemas actuales, es decir, que tiene que ver con de qué manera el ciudadano puede ejercer actividades públicas, por decir algo, en materia de conciliación, en materia jurídica, se establecen centros de conciliación como medios alternativos de solución de conflictos que ayudan al Estado precisamente a establecer estas formas de solución de conflictos entre los ciudadanos y así contribuir al desarrollo de este principio. Recordemos que en Colombia estos mecanismos de solución alternativa de conflictos pues, no es del todo genérico y por consiguiente pues, para ciertas áreas del derecho no se requiere agotar este mecanismo, por lo que incluso se está llevando en ciertos países como España la conciliación por medios electrónicos, es decir, si las personas están de acuerdo con resolver sus situaciones frente a un punto de solución, digámoslo así, elaboran un documento de manera electrónica y lo emiten a un centro de conciliación que le va a dar prácticamente la validez y genera un acta que va a tener el carácter de título ejecutivo. Todo esto pues a través de plataformas electrónicas. Y por último, la participación judicial, participación en la función administrativa. El ciudadano tiene que estar involucrado en esa forma de crear actividad administrativa, es decir, mediante los expedientes electrónicos, que se garantice evidentemente la prestación del servicio a que acude a través de estos medios. El subsistema democrático tiene que ver con el principio del poder político y el principio de participación y función administrativa. ¿Cómo es esa participación democrática? El principio del poder político tiene que ver con la democracia electrónica, la llamada democracia electrónica. Y democracia, es decir, se le ha dado una contextualización, unos nombres que en definitiva no es el caso ponernos a establecer diferencias,
pero son las denominaciones que han venido dando los tratadistas sobre este principio. También tiene que ver con el voto electrónico, una materia que en las elecciones recientes, pasadas, que hemos tenido de primera vuelta, se dio la necesidad, o ya surge la necesidad de implantar en Colombia, a pesar de que la estructura legal ya está dada. Casi desde el año 2008 se viene hablando de la estructuración del voto electrónico en Colombia. Ha surgido una problemática porque a nivel mundial, por ejemplo, en Holanda se tenía establecido el voto electrónico, pero decidieron suspenderlo precisamente por la falta de seguridad en la gestión del software. En lo mismo, digamos que el subsistema de Estado democrático nos permitirá a los ciudadanos, a través de las plataformas, incursionar en el denominado referéndum electrónico permanente, es decir, que podemos llevar a cabo consultas importantes a los ciudadanos mediante estas plataformas que nos garantizan precisamente el desarrollo de ese principio de democracia que a todos los ciudadanos nos compete. El principio de participación, que tiene que ver con la función administrativa, ya lo habíamos dicho, que tiene que establecerse mediante el acceso a portales web, la interacción con la administración y con la realización de trámites administrativos. Por último, tenemos el subsistema de Estado de Derecho, que tiene que ver con el principio de juridicidad, que, entre otras cosas, como avisábamos en nuestra introducción, tiene que ver con la materialización legal de la administración electrónica. En Colombia no hay una ley que así lo establezca. Recientemente el Código Contencioso Administrativo, la reforma que se le hizo, viene a hablar de la utilización de medios electrónicos, pero de una manera prácticamente que no da seguridad jurídica en su utilización. Primero porque para ciertos procedimientos, y habiéndose manifestado que se utilice el correo electrónico como un medio de comunicación, sin embargo no lo usan. La administración de justicia, ningún juzgado lo usa. De pronto en los juzgados administrativos envían alguna comunicación, pero no lo están haciendo. Digamos, es un estudio que se ha hecho, evidentemente serio. Doctor, hay una disposición expresa. El plan de justicia digital, en el artículo 103 del Código Penal de Proceso, lo establece como una política pública para lograr el plan de justicia a través del litigio en línea. Por lo tanto, hoy lo están exigiendo, tanto que están inadmitiendo las demandas si no se anexan los correos electrónicos de las partes. Es evidente, lo he dicho, que se tiene como una política a través del Código Penal de Proceso y de la reforma que se hizo en la ley de procedimiento administrativo. El CEPACA, 14 de CEPACA, exacto. Sin embargo, en términos prácticos, no en todas las formas. Yo lo digo porque llevo un proceso administrativo de los juzgados administrativos, e incluso una vez me llegó una notificación a mi correo de una situación que ni siquiera era mía. No era un estado me lo remitieron a mi correo, pero jamás me hicieron una notificación por ese medio. Es decir, sí está contemplado, pero no está, digamos, desarrollado, precisamente porque no hay esa estructura que nos permita desarrollar. Doctor, escúcheme, quienes estudiamos la responsabilidad del Estado, sobre todo en materia de contratación estatal, pues en mi caso quisiera hacerle una pequeño aporte, si me lo permite. Es que hoy el gobierno en línea no es una herramienta, es una obligación. No solo porque está regulado en el CEPACA, sino porque toda la regulación de la contratación estatal, a partir de la ley 1150 hasta la más reciente, 1831 de este año, ¿cierto? Y es por la imposición de la banca mundial, ¿sí?
¿sí? Que otorga préstamos a través de los empréstitos, es una obligación. Incluso ahora que acudimos a la OCDE, era una imposición de la banca, ¿cierto? Esta estandarización de los pliegos y todo lo que tiene que ver con la subasta inversa y todo lo que está regulado, ¿cierto?, a nivel de comercio electrónico, y el CEPACA y la normatividad de la contratación estatal nos establece la obligatoriedad de tener una página web de todas las entidades del Estado y la asequibilidad o accesibilidad del ciudadano a acudir a esas plataformas. Incluso Colombia Compra Eficiente es un portal que le permite agilizar la contratación estatal. Luego, quizá hoy ya, así como usted lo decía y tiene razón, en principio era una herramienta, hoy es una obligación. Entidades como el INVIMA y la DIAN empiezan a hacer sus expedientes electrónicos desde el 2000 o antes, ¿cierto? El INVIMA fue de las entidades que más avanzaron en la regulación del daño jurídico, por eso en el 2000 hace toda la implementación del expediente electrónico, establece o sea, todo el expediente virtual que lo puede consultar el ciudadano, que puede hacer todos los trámites de licencias de medicamentos y de alimentos, todo está a nivel, todo está digitalizado. Es casi que hoy es una obligación, la responsabilidad del Estado, hoy es una realidad, ¿cierto? El no tener una página web ya implica, ¿cierto? Es más, en cuanto a la subasta inversa, hay presencial y electrónico. Solo que las entidades, para implementar la electrónica, tienen que tener la seguridad y los niveles que le permita la conectividad, ¿cierto? Y el mantenimiento de esa conectividad dentro del desarrollo de la subasta inversa. Al punto que si la entidad no tiene la posibilidad de establecer desde dónde le están haciendo los lances, ¿cierto?, tiene que tener esos desarrollos electrónicos y además contar con, si ve a la comisión de algún delito que se pueda tipificar como delito penal o delito, como usted decía, cibernético, pues sea la Fiscalía General de la Nación la que asuma esa investigación por fraude procesal de los oferentes dentro del proceso de contratación. Entonces quizá es eso, es decirle, ya hoy en día, y pues nuestro nivel de conectividad de Internet en Colombia es muy alto, a diferencia de países en Europa. En Italia más reciente, o sea, ese nivel de conectividad no lo tienen los pueblos, nosotros sí, en plazas públicas, en sitios donde ya la Internet en muchos casos y la conexión de Wi-Fi es mucho más amplia. Entonces, sí, es como ese. Claro, no, muchas gracias, mi doctora. Claro que sí, no es que se haya dicho que no existe normatividad, por el contrario, digamos que este primer módulo lo que viene a analizar es precisamente de qué manera se está estableciendo la administración electrónica desde el punto de vista del subsistema de Estado de Derecho. Estado de Derecho, pues que para nadie es un secreto, tenemos que ceñirnos a los dictados de la ley, ¿cierto? Que, entre otras cosas, el primer dictado para Colombia es la norma de normas, la Constitución, pero que la administración electrónica, toda vez que su estructuración legal no está, digamos, acorde con la verdadera dimensión de la administración electrónica, esa es la postura que se va a analizar durante todo el despliegue del seminario. De hecho, veíamos que vamos a trabajar si es posible, trabajar 6 módulos en donde se viene a determinar puntualmente cuáles son las deficiencias de ese desarrollo normativo. Para darle un solo ejemplo, la ley de firma digital, que está, digamos, consagrada en Colombia a través de la ley 527 del 99, es una ley de firma digital que se copió mal, incluso de la UNCITRAL, que vino a tener su fuente, ¿cierto?, para desarrollar ¿qué? El comercio electrónico. Sin embargo, Colombia y los doctrinantes, o en ese momento sus legisladores, dijeron, pues la firma electrónica es lo mismo para el comercio electrónico que para el sector público, y se ha quedado quieto ese concepto. De hecho, en el 2012 hubo una reforma
de esa ley, pónganle cuidado, por vía decreto reglamentario. Por vía decreto reglamentario en 2012, vulnerando entonces la efectividad de la ley, en donde decía que tenían 6 meses para regular todos los aspectos de firma electrónica. Resulta que el Ministerio de las Telecomunicaciones en el 2012 saca un decreto diciendo no solamente la firma electrónica es la firma estructural, sino además tiene que ver con la firma digital, e incorpora la firma digital. ¿Por qué la incorpora? Porque era una exigencia de los Estados Unidos para el Tratado de Libre Comercio. Y así está la normativa. ¿Qué no decir de la ley en donde, por ejemplo, la normativa de Argentina, por decir, por citar, de Chile, de la Unión Europea, todas tienen una ley específica para la administración pública de firma electrónica, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, vamos, digamos que retrasados. Volviendo al tema de las notificaciones procesales por vía electrónica, por supuesto que está establecida en las nuevas normatividades que nos gobiernan, pero no tiene la efectividad necesaria, y ese es el punto que vamos a estar trabajando en estos momentos. Bueno, hasta aquí entonces daría la terminación de esta presentación. Les agradezco su atención y estamos pues a abordar cualquier aporte o cualquier No, felicitarte, me parece que lo abordas con mucha amplitud. Por un lado, principios constitucionales de la organización del Estado, que como dices tú, son esos principios de la democracia, de la participación, del pluralismo, aunado a lo que hoy se está configurando como el derecho a una buena administración, el derecho a la buena administración, ¿no? Inclusive está codificado en cartas como de los derechos fundamentales en Niza. Tuve la oportunidad de estar en unas conferencias sobre gobierno en línea acá en Colombia. Y, por ejemplo, de la alcaldía de Bogotá mostraron muchas aplicaciones actuales sobre gobierno electrónico, ¿no? Entonces, por ejemplo, está el programa Sofía, que es para las denuncias ciudadanas sobre violencia contra la mujer. Es una aplicación que se puede descargar al móvil y la mujer maltratada denuncia y inclusive puede llamar a la policía, y eso me pareció estupendo, ¿no? Está también, por ejemplo, el programa sobre los acuerdos de paz, todo el proceso de paz y post-conflicto. Está también ya en CD, como quien dice, y en una aplicación de la alcaldía de Bogotá. Están también todas las áreas wifi en la alcaldía de Bogotá. Y lo que sí me pareció interesante es que los funcionarios que estaban ahí del Ministerio de Tecnología trataron el tema de la ciberseguridad, trataron el tema de la banca digital, o sea, todas las perspectivas de una banca que hoy es prácticamente digital. Pero, tú sabes, ¿no? Queda como que la inquietud, Dios mío, la gente, ¿cómo va a usar esto? ¿Cuántas personas conocen, por ejemplo, el programa de Sofía? ¿Cuántas personas, o sea, cómo se está educando a la ciudadanía para que haga ese buen uso de la información? Porque lo importante en la sociedad digital es que la información, primero, es un bien público. Es decir, el acceso, por lo menos todos estos derechos de la tercera y la cuarta generación establecen que, por ejemplo, la cultura
es hoy un derecho humano universal. El acceso a la cultura, el acceso a las nuevas tecnologías, el acceso a la información, que Internet sea un derecho a un acceso universal a la información, ¿no? Pero yo veo dos problemas allí, que si bien existe el derecho, ¿cuántas personas realmente, o cómo estamos educando a la ciudadanía para poder, porque el gobierno en línea, o todo esto, vamos a decir, estas políticas públicas donde se obliga a que todas las instituciones del Estado tengan plataformas electrónicas, no puede ser simplemente colocar información. Por ejemplo, ¿cómo está estructurado el ministerio? ¿Quiénes son los funcionarios responsables? ¿Cuáles son los correos electrónicos de estos funcionarios? No, porque el principio en realidad es el de la colaboración ciudadana, el de la participación. Es decir, son las dos caras de la moneda. Por un lado el Estado informando, pero por el otro lado la ciudadanía participando. Entonces, como esto es, vamos a decir, un binomio, tiene que ser bidireccional, no puede ser solo la administración pública colombiana que informe. Porque, por ejemplo, si ustedes se meten en un Colombia programa eficiente, que yo me da Colombia compra eficiente, o sistema de mapa de regalías, que yo, por ejemplo, me puse a investigar y me puse a leer y no entendí casi nada, porque, por ejemplo, te sale el proyecto, dice, bueno, Colombia se ha ejecutado tanto el proyecto, está en tal fase. Es decir, hasta la misma información a veces puede ser insuficiente. Entonces, realmente para mí el problema tiene que ser estudiado o, por ejemplo, problematizado bidireccionalmente, porque pareciera que hay muchas leyes, la ley de transparencia 1714, ¿no? 12 de acceso, pero si tú lees todos los informes que dicen las ONG, te van a decir hay falta de transparencia en la información pública por parte, por ejemplo, de la Procuraduría General. Hay falta de transparencia en financiación, por ejemplo, de los partidos políticos y de los candidatos. Entonces, realmente para mí el desafío tiene que estar no solamente en cómo Colombia, cómo la administración pública colombiana está informando, está creando esas plataformas de información, sino cómo vamos a educar a la ciudadanía para que realmente participe, para que realmente pueda procesar esa información y cómo realmente hacemos interacción ciudadana. O sea, para mí allí está uno de los mayores retos, porque si tú conversas con los funcionarios, te repito, del Ministerio de Tecnología, dicen las aplicaciones electrónicas están súper sencillas de implementar y súper sencillas de hacer. Ahora, ¿dónde está la voluntad política? Por ejemplo, para hacer esos referendos, como llamaste tú, permanentes, ¿no? Vamos entonces hay que generar una ciudadanía que realmente se aboque a esta sociedad digital, cibernética, electrónica, ¿no? Porque para mí ese es el verdadero reto. Claro, muchas gracias. Evidentemente, digamos que el lenguaje de la sociedad de la información, el informe que se desarrolló en España, la Federación Telefónica, ahí habla de cómo armonizar precisamente las tecnologías con las necesidades del ciudadano. Porque pareciera que hay un desprendimiento y hay muchísima información. De una u otra manera, hay esfuerzos ingentes de Estados, por ejemplo, en Colombia, los dos últimos gobiernos, estudiado desde el gobierno Uribe para acá, ha habido una importante aporte económico al desarrollo de estas tecnologías. Sin embargo, se echa en falta esa implicación del ciudadano, ¿cierto? En el desarrollo del seminario como tal, pues tenemos estadísticas, tenemos la situación que está ocurriendo, por ejemplo, para un dato del año 2014, la interoperabilidad entre administraciones públicas, teniendo todo un sistema montado y estructurado,
Sin embargo, la interoperabilidad solamente es de 4 expedientes. 4 expedientes de casi 3.500 instituciones públicas que hacen, digamos, que hacen interoperabilidad. Entonces, esa falta de conocimiento del ciudadano pues también genera una situación de desapego y de desinterés, aunado a la desconfianza que genera acceder a la administración electrónica con los problemas del cibercrimen que todos sabemos, ¿no? El phishing, las páginas clonadas, en fin, en donde vas a tener la duda. Entonces la gente todavía con la costumbre de decir no, yo voy y registro mis documentos directamente en la ventanilla de la entidad pública a la que quiero acceder. Esa sería una situación precisamente de abordar en este problema. El derecho al olvido, la reputación, los datos maliciosos, a veces desde el punto de vista del dato financiero o del dato personal están en la red y son como una sombra negra que siguen a la persona física de por vida. Entonces, en Europa pues, hay unas directivas sobre el tema. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha pronunciado, y en el contexto colombiano, latinoamericano, de cara a lo que es esta propuesta, como un humilde aporte, se diría que ese concepto de la reputación, intimidad y derecho al olvido lo evalúe. Por supuesto que sí. Gracias. Esta semana en la Universidad de Los Ángeles, un seminario, digamos que a mí me interesa mucho el tema y aplaudo que ese tipo de discusión sea la académica, porque es normal que llegue sobre todo a una facultad de derecho. Digamos que son temas que rompen con el entendimiento tradicional digamos que se maneja en una facultad de jurisprudencia. En la Universidad de Los Ángeles se tocó el tema esta semana del nuevo reglamento de protección de datos personales. Y digamos que hubo una discusión muy importante, porque se diferencian subtemas que no los veo aquí, pero que les sugiero que los tengan en cuenta. Por ejemplo, la aplicación de la exterritorialidad de la ley de ese reglamento a, digamos, a las demás regiones del mundo. ¿Cómo es que se va a nivelar la aplicación de ese reglamento que cubre inicialmente a los ciudadanos europeos versus o frente a los Estados Unidos, que tienen su propia legislación a la región latinoamericana, etc.? Otro tema, la responsabilidad empresarial de manejo de la información o contribuir si es responsabilidad de empresa. Otro tema, el tema de la seguridad nacional versus la protección de datos. Ahora, en el fondo, a mí lo que me parece, y aplaudo su función, digamos, de seminario, es que de lo que se trata es de ir a la profundidad del problema. Y sobre todo el tema del Estado Social de Derecho es crucial para entender de qué manera es que la protección de datos, como es fundamental, se debe tratar jurídicamente. Eso yo creo que es la esencia del seminario entiende. Pues el dato a la memoria de ese seminario. Y una aporte adicional, Colombia no está dentro de los países para hacer tratamiento de datos internacionales con Europa o con la Unión Europea, precisamente porque la legislación colombiana no garantiza, por decir algo, Colombia es juez y parte en el tratamiento de la protección de datos en la medida en que el órgano de control lo hace la Superintendencia de Industria y Comercio, cuando en el mundo se ha abogado precisamente de un ente totalmente independiente. Y hay salvamento de votos en esa ley, precisamente en 2012, sobre protección de datos, en donde un magistrado, si no mal nombre, argumenta y dice, evidentemente, la ley de protección de datos no es imparcial ni garantista al ciudadano, sino por el contrario es proteccionista. Por decir algo, si hay algún procedimiento frente a la vulneración de protección de datos ante cualquier entidad o pública o privada, resulta que primero te reportan en Colombia, y la ley lo permite, te reportan ante las centrales de riesgo y ahí sí te averiguan qué es lo que necesitas cuando ya te han dañado todo el nombre o toda la oportunidad de acceso.
el tema de se crea un encargado de verificación de la protección de datos, la responsabilidad de los creadores de tecnologías con las puertas traseras que permiten la filtración de la información. Digamos el caso típico en seguridad nacional que se presentó con Apple y el FBI en Estados Unidos. Digamos, este tema es muy importante y a mí me gusta que yo estoy, digamos, terminando una tesis doctoral sobre algo muy parecido, usted lo sabe. Entonces, es importante que llegue a la academia y yo sí sugiero que la universidad lo tenga en cuenta. Muchísimas gracias, muy amable. Ese tema que usted estaba diciendo, comparto ese valor y esa importancia, porque decía el compañero como la superintendencia sale para radicar una queja por ya la vida le tiene uno que aceptar antes de trabajar sobre la sociedad, pero y ahora